El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, vamos inmediatamente a conversar con Magín Díaz. Entonces, Magín, me gustaría que hoy empezáramos por esta designación del presidente Biden, de la señora Janet Yellen, que no es solo que es una mujer que va al Departamento del Tesoro, sino que es la primera mujer que va al Departamento del Tesoro, estableciendo ya un precedente similar al de Eleanor Ostrom, que es la primera mujer que ha ganado un premio Nobel de Economía. Entonces, esa es mi. Tengo un retrato de Eleanor Ostrom en mi oficina. Es la promotora del cooperativismo. Así es, de los bienes comunes. Entonces, Magín, analízanos este paso del presidente Biden, un presidente que según Trump no termina. Pero bueno, adelante. Bueno, mira, Janet Yellen es una de las mejores economistas del mundo. No solamente la primera mujer secretaria del Tesoro, o sea, ministra de Hacienda de Estados Unidos, es la única persona, hombre o mujer, que ha ocupado los tres principales cargos de política económica en Estados Unidos. Fue chairman o presidente del Consejo de Asesores Económicos cuando Clinton. Fue la gobernadora del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos con Obama y ahora es la secretaria del Tesoro. Además, obviamente, una profesora de la Universidad de Berkeley reconocida, una banquera central de más de 15 años y encima de eso está casada con un premio Nobel de Economía. También el premio Nobel, el esposo de ella. Sí, George Akerlof, que fue el economista que compartió. Ese dato debimos reservarlo, Magín, porque entonces, caramba, es que hay un gran hombre detrás de esa mujer. No, hombre. Al revés, él ganó por ella. Exactamente. Hay un gran hombre detrás de esa mujer. Entonces, adelante. Él fue que compartió el premio Nobel cuando ganó Stiglitz. Haciendo uno de los que ganó. Sí. Julio, haciendo descubrimientos oportunos siempre. Adelante. Sí. Entonces, yo creo que son dos grandes. Para el mundo entero es una gran noticia, porque el presidente Biden, con Yellen a la cabeza, va a cambiar la posición del gobierno americano en los organismos multilaterales. Lo primero que hizo ella fue enviar una carta a sus colegas del G20, que es el club de los países más ricos, diciendo que Estados Unidos y los países ricos tienen que hacer todo lo que haya que hacer para salir de esta crisis. Hay que apoyar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OECD, apoyar la recuperación económica a través de política fiscal, de política monetaria, es decir, es una vuelta al multilateralismo y que van a apoyar también la vacunación a nivel mundial. Esa es una carta pública que ella envió. Es decir, que ella va a encabezar otra vez un país que es el principal país del mundo, en la batalla para salir de esta recesión económica y de este problema de salud. Y eso obviamente ayuda mucho a nuestros países. No es que Estados Unidos directamente nos va a dar dinero, pero sí va a ser mucho más fácil la cooperación a través de las instancias multilaterales. Y evidentemente inició proponiendo un paquete gigantesco de ayuda fiscal
de 1.9 trillones de dólares, que es una cifra que ni yo entiendo, yo ni sé cómo se dice eso, sí. Pero digamos que vamos a verlo como porcentaje del PIB, eso equivale a 9% del PIB. El tema es que es 9% en adición a todo lo que ha hecho Estados Unidos, porque en diciembre se hizo un paquete de 4% del PIB y en marzo del año pasado otro de 11% del PIB. Si tú sumas eso, en un año Estados Unidos ha hecho paquetes fiscales que suman más de 5 trillones de dólares, que es más de 25% del PIB en ayuda. Obviamente, eso ha generado un debate en Estados Unidos, pero lo que dice la doctora Yellen es que ella prefiere equivocarse dando de más y no de menos. Y que habrá los mecanismos en caso de que el paquete resultase demasiado grande, por ejemplo, para que cause inflación, y ella es una de las personas que más sabe sobre cómo manejar la inflación en el mundo. Ella dice que están las herramientas para enfrentar ese problema, que el problema ahora es salir de la recesión, salir de la crisis de salud, y para eso empujó ese paquete que aprobó el Congreso americano, que es un paquete que tiene de todo, tiene ayuda directa a la familia, dinero para financiar más pruebas de COVID, para las vacunas, ayuda a los estados, más beneficio a los desempleados, y ella dice que eso es lo que hay que hacer. Ustedes le preguntaron eso a Jaime sobre esa discusión y al doctor Aristi le encanta tomar posiciones y fíjate que él se limitó a decir lo que dicen unos economistas y lo que dicen otros. ¿Por qué? Sí, no tomo posición, ¿no? No, eso es muy raro porque Jaime no baraja pleito. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que están discutiendo los referentes mundiales de economía en el mundo, como Larry Summers, profesor de Harvard y que fue secretario del Tesoro. Él dice que el paquete es muy grande. Por otro lado, Paul Krugman, que es premio Nobel. Olivier Blanchard dice que el paquete también es grande, que puede causar inflación. Todo lo que hicimos maestría o doctorado de economía, aprendimos macroeconomía leyendo a Blanchard. Ken Rogoff también. Es decir, los grandes economistas de los últimos 50 años están participando en este debate y bueno, uno tiene que escuchar y aprender de ellos. Hay que ver qué va a pasar, pero yo creo que la posición de ella ha sido muy clara. Yo prefiero equivocarme dando de más y no de menos. Y ya tenemos las herramientas en la Reserva Federal, en el Tesoro, para, si se va de la mano la inflación, controlarla. Y yo creo que hay que conocer un poco la historia, y creo que lo mencioné en una de las entrevistas. Los americanos quedaron traumatizados con la Gran Depresión, donde el desempleo llegó a 25%. Entonces, para ellos el desempleo es una variable tan importante como la inflación. Contrario a los europeos, que están traumatizados por la hiperinflación que vivió Alemania. Por eso el Banco Central Europeo hace su política tratando siempre de controlar la inflación, mientras que Estados Unidos, el Banco Central, tiene el doble mandato, tanto de controlar la inflación, pero como también de ayudar el empleo. Es de los bancos centrales que tiene los dos mandatos. El de aquí, por ejemplo, yo estoy seguro que el gobernador está muy preocupado siempre por el desempleo y esas cosas, pero el mandato es sobre la inflación solamente. Entonces, los americanos, esa tradición viene por el trauma de la Gran Depresión, donde el desempleo llegó a 25%. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? En los primeros años de Trump, el desempleo estaba en su más bajo histórico, 3%, 3.5%, y en medio de la crisis llegó a 15% en abril, mayo del 2020.
Entonces, por eso los paquetes fiscales han sido tan grandes en Estados Unidos y ya el desempleo ha bajado a 6%, que es el doble de lo que había hace un año y medio, pero ya no es 15%. Entonces, esa es la situación de ese paquete fiscal, es controversial, pero ha sido, yo diría que apoyado por la mayoría de los economistas profesionales del mundo, con esa salvedad de que podría causar presiones inflacionarias en el futuro. Pero ahora es salir de esto y después vamos a preocuparnos qué va a pasar dentro de un año. Magín, hagamos una especie de extrapolación de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando con la economía dominicana. Es decir, dice la CEPAL que en América Latina una garantía de que la pobreza no se duplicara fueron los subsidios sociales de los gobiernos. En el caso dominicano igual. Sin embargo, el gobierno está planteando a partir de abril quitar una gran cantidad de subsidios. ¿Tú crees que el gobierno debería hacer eso o debe hacer un esfuerzo igual que Estados Unidos para mantenerlo, aunque eso provoque niveles de inflación? Mira qué es lo que pasa. Una cosa es el país grande, sobre todo Estados Unidos, que puede endeudarse en su propia moneda, que es una reserva mundial, su moneda. La deuda en Estados Unidos está llegando al 130% del PIB, a los niveles que se vieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros no podemos endeudarnos tanto, aunque sí lo hemos hecho. La deuda consolidada, de acuerdo al mismo Banco Central, es casi 70% del PIB. Para que tengan una idea, en la crisis bancaria del 2003-2004, llegó a 47%. Entonces, sí hay un consenso en que había que hacer paquetes fiscales grandes. Esos programas sociales fueron los que ayudaron a paliar la crisis, que yo los defiendo mucho, no solo porque se hicieron, sino la eficiencia con que se hicieron. Aquí se crearon programas en 2 semanas que llegaron a millones de personas. Entonces, mala estrategia es desmontarlos de golpe. Por eso primero se iban a desmontar en diciembre y después se extendieron hasta abril. Yo creo que hay que mantenerlos, irlos reduciendo gradualmente, porque ya hay empleo y sectores que se han recuperado, pero no quitarlos de golpe. Nadie va a criticar al gobierno porque el déficit sea un poco más de 3% del PIB, que es su meta. El ajuste que se ha planteado, aunque digamos desde el punto de vista teórico, tal vez es lo que hay que hacer para bajar la deuda. En este momento nadie puede criticar a un gobierno por querer gastar para paliar la crisis. ¿Cuál es la preocupación que uno ve como economista? Es, además de que hay que tratar de mantener los programas varios meses más, reduciéndolo gradualmente, que es la posición, por ejemplo, del profesor Rogoff en Estados Unidos, que dice, vamos, en vez de aplicar el paquete completo, vamos a aplicarlo en la medida que se vaya necesitando, y si no se necesita completo, pues no se gasta todo. Aquí hay sectores que se han recuperado y por tanto han ido bajando las necesidades de esas transferencias, pero todavía hay sectores golpeados. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el ritmo de la inversión va muy lento. Eso puede ser porque es un gobierno nuevo, porque están aprendiendo a gastar, porque la dirección de compras está poniendo muchas trabas. ¿Tú crees que por eso quitaron al Contralor? Hubo el cambio. ¿Tú crees que fue por eso? Bueno, eso hay que especular. Uno no sabe, pero es un cambio extraño a 6 meses de empezar un gobierno. ¿Cuánto se ejecutó de inversión en el primer mes del año? 800 millones de pesos. El segundo mes, febrero, ya se ejecutaron 2.000 millones de pesos, y lo que vi ayer, en marzo van unos 3.800. Es decir, va acelerando un poco. Pero para tú ejecutar lo que está en el presupuesto, tú tenías que ejecutar 10.000 millones mensuales. Wow. Entonces, lo que te va a ayudar, sobre todo en estos primeros meses, el gasto en infraestructura. Si no lo puedes hacer, bueno, haz más gasto corriente en programas sociales.
¿Y por qué yo digo esto? Todavía en enero el crecimiento de la actividad económica fue negativo, en febrero yo creo que también va a ser, porque vamos a comparar con un febrero del 2020 que es un año normal. Entonces, claramente el gobierno no podía endeudarse indefinidamente, tenía que hacer un ajuste este año fiscal, es decir, bajar el déficit, eso es lo que está en el presupuesto, bajar el gasto público en 100,000 millones de pesos, pero eso hay que hacerlo más cargado al segundo semestre, porque en el segundo semestre, con el empuje que está dando Estados Unidos, con el rebote que va a haber aquí a partir de abril, porque en abril es que la economía, en abril del 2020 fue que cayó mucho y entonces vamos a empezar a compararnos con una base muy baja. Ustedes verán el PIB en abril creciendo mucho a partir de abril. Entonces en el primer trimestre es que tú tenías que dar el empujón, porque estamos todavía en medio de la pandemia, e ir haciendo el ajuste fiscal más en el segundo semestre y al final del año. Pero obviamente el gobierno tiene su proceso, por eso ha ido aumentando gradualmente la inversión, pero tenía que haber empezado invirtiendo mucho. Recuérdate que aquí, bueno, ha coincidido la pandemia con un cambio de gobierno, y cuando cambia un partido, pues hay un proceso de aprendizaje, cambian los directores de compra, no es tan fácil ejecutar, hay proyectos que el gobierno ha cambiado porque no quería, están revisando su cartera de proyectos, pero lo que manda digamos, la teoría y lo que está mandando la práctica es vamos a invertir en infraestructura, que eso puede empujar el crecimiento. Y fíjate que están cambiando tanto los proyectos que una de las principales expertas en temas presupuestarios del país, que fue directora de cuentas nacionales del Banco Central, Mercedes Carrasco, analizando el discurso del presidente, hizo una publicación diciendo que la mayoría de los proyectos que él estaba anunciando para este año no están en el presupuesto. Y eso, bueno, eso implicará entonces que a mediados de año habrá que hacer un presupuesto complementario, etcétera. Entonces, yo creo que hay que dinamizar la inversión. Por lo que vi en marzo, se está acelerando un poco. Hacer el ajuste más al final del año. Pero no hay duda de que la economía va a rebotar, simplemente por un efecto de que cayó tanto el año pasado que sobre todo a partir de abril tú verás tasa de crecimiento ya a la que estamos acostumbrados, por encima de 5%. Bien, pues Señora muchas Magín, gracias. Disculpa, Julio, una última pregunta, disculpa, y tiene que ver en la respuesta, evidentemente tomando en cuenta su experiencia. El gobierno ha anunciado un plan de seguridad que tiene un componente muy importante, porque es el tema de los motociclistas. Y los motociclistas sin identidad, sin placa, pues eso también repercute desde impuesto interno. ¿Qué pasó, sobre todo en su gestión, que fue como tan complicado llevar al motociclista a la legalidad en lo que tiene que ver con la placa? Bueno, esa pregunta da para un programa. Vamos a condensar un poquito. Antes de mi gestión, en la gestión anterior, se intentó hacer esto de proveer chaleco, proveer documentación, y no fue exitoso el programa. Ojalá que ahora sí sea, porque ahora tenemos el Intran. Yo creo que ese tema hay que sacarlo de DGI, porque esa no es función de una administración tributaria. Cuando tú tienes que estás recaudando, combatiendo la evasión, tener que además ocuparte de dar las matrículas es un problema. Nosotros sí nos acercamos a países que lo han hecho. Generalmente eso lo manejan los municipios, porque son impuestos municipales. Yo creo que todo ese tema de esa regulación debe pasar al Intran o a los municipios. No sé si queremos descentralizarlo todo. Pero lo que hay que ver, la experiencia que hubo en el año, creo que fue 2013, 2014,
donde se quiso hacer. Yo creo que para la DGI simplemente es algo que no está en el radar porque no es parte del core de sus funciones, mientras que sí lo es para los organismos ya sea de seguridad o especializados de transporte. Entonces yo creo que a la DGI hay que dejarla más en temas de recaudación, que es lo que sabe hacer la DGI. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a Magín Díaz. Muchas gracias, Magín. Gracias, Magín. Cómo no, gracias a ustedes.